Muy bien, buenos días a todos, chicos, chicas, bienvenidos a la sesión de hoy. Muchas gracias por los esfuerzos de la tarea. Ahí vamos a calificarla con una rúbrica, ¿verdad? Por ahí yo se la propuse a Sebastián, ya la mejoramos, ¿verdad? Posiblemente la próxima lección, quiero dar un poco de realimentación de lo que hemos visto por ahí. Tal vez como único comentario, que creo que vale la pena, es que en todo esto de crear un patrón, yo no sé si ustedes lo pensaron un poco, pero construir un patrón es realmente un esfuerzo entre todos, ¿verdad? Si quisiéramos en este momento ahora construir un patrón de masa para Costa Rica, digamos, o regional, o que usemos aquí en el TEC, no sé, como ustedes quieran, ahora habría que tomar el valor de consenso en el que todos ustedes participan, no sé cómo les fue, ¿verdad? Y ahora definir una moneda o construir una moneda o un prototipo en platino e iridio con la masa promedio de todas las monedas de 100 colones, ¿verdad? Se pueden hacer mejoras. Pudimos haber limitado el problema, por ejemplo, a monedas de una fecha específica. No sé si ustedes vieron que las variaciones cambiaban mucho. Había monedas que llegaban a más de 9 gramos, un poquito más, y otras menos de 9 gramos. Sin embargo, el promedio, cuando usted llega y toma un muestreo suficientemente bueno, se compensan cerca de los 9 gramos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno puede construir un patrón con base en ese valor de referencia. Y ahora lo que hacemos es desechar todo este trabajo. No es que lo desecha, es la justificación, ¿verdad? Para poder crear el patrón y definir que esa nueva moneda que vamos a guardar ahora en una doble campana dentro del laboratorio del TEC sea nuestro patrón de masa para poder calibrar todas las balanzas a nivel regional. Esa es la forma en que se construye un patrón. Parte del objetivo de ese ejercicio era que ustedes entendieran un poco más y que ustedes vivieran un poquito más lo que pudo haber pasado en el siglo XIX con la construcción del prototipo internacional de kilogramo. En este caso, ¿definiremos una nueva unidad o un patrón adicional del gramo, por ejemplo? Sería una nueva unidad, porque como ocurrió un acto terrorista metrológico, perdimos el patrón de masa. Ahora, existen otros conceptos dentro de la metrología científica que obviamente nosotros aquí no consideramos en este ejercicio, que es que perdemos la trazabilidad histórica. Entonces eso no se puede hacer desde el punto de vista del contexto del BIPM. Uno cuando define una nueva unidad, tiene que tener trazabilidad con la unidad anterior, tiene que, digamos, si tenemos una definición de kilogramo por el IKP, que es el prototipo, y ahora tenemos una nueva, tiene que ser trazable, nada más que con menor incertidumbre, para que se pueda mantener. Por eso es que uno podría decir, ¿por qué no definimos la velocidad de la luz en el vacío y cerrarla en 300.000 kilómetros por segundo? ¿No hubiera sido más fácil? Y no ese número tan incómodo que tenemos. No, porque perdemos la trazabilidad. Desde los experimentos de Fizeau, ¿verdad? Desde las mediciones que se hicieron de la velocidad de la luz, perderíamos la trazabilidad. Entonces, una de las cosas que nos pide el BIPM es que si vamos a redefinir una unidad, esa unidad tiene que mantener la trazabilidad para que los datos anteriores puedan correlacionarse, puedan mantener esa trazabilidad a la definición actual y que tenga menor incertidumbre, ¿verdad? Brandon, ¿qué ibas a decir? Yo tenía dos consultas de ese ejercicio. Claro. Primero era, bueno, lo que había comentado de que en el caso hipotético no tendríamos tampoco bloques patrones como para agarrar y decir, ok, voy a agarrar y voy a empezar esta moneda y la voy a estar comparando con pesos de cierta clase para que el método sea aún más preciso. Eso no, ahorita no, porque en principio no tenemos pesas. No tenemos nada contra qué compararlo. Se podría hacer si ya tuvieras algún patrón, pero si no tenés uno y tenés que construirlo de cero, piénsalo así. Supongamos que nosotros queremos colonizar un planeta. ¿Cómo hacemos para construir un patrón para masa? Si no tenés acceso fácil, por lo menos, a datos anteriores. Ahora que las definiciones se están haciendo en términos de constantes universales, ahora es más fácil, porque la constante universal la puedes reproducir en principio en cualquier parte del universo, pero en principio no es así, ¿verdad? En principio lo que hacemos es tomar un valor de convención para poder construir el kilogramo. Ahora, ¿por qué una moneda de 100 colones? Ustedes dirán, porque todos ustedes tienen acceso. No crea, profe, fue difícil. Me imagino. Pero si yo les hubiera pedido... Sí, sí. Pero si yo les hubiera pedido monedas de 50 colones de las nuevas, tal vez no las consiguen tan fácilmente, ¿verdad?
O monedas de las de 10 colones, esas nuevas, que son súper escasas. Y la otra pregunta era respecto a esto, no sé si era que se había conversado en clase o fue una recomendación de decir por el tipo de análisis que se está haciendo, pero por ahí llegué a ver como incertidumbres por repetibilidad calculadas, no con el número total de datos, sino con el número total de grados de libertad, es decir, se le estaba restando uno. No, eso está mal calculado. Sí, las incertidumbres por repetibilidad, hay varias formas de calcularla, ¿verdad? Una de las formas de calcularla es haber hecho para cada moneda repetibilidad. Si hiciste 5 mediciones, tomas desviación estándar entre raíz de 5. Si eso no lo hicieron bien, chicos, les recomiendo revisar su conciencia, ¿verdad? No se divide entre el número de grados de libertad, es entre el número de datos. Y uno también pudo haber hecho cosas como la que hizo Alejandro, ¿verdad? Que tomas una medición de cada moneda y haces una prueba de repetibilidad. Y en esa prueba de repetibilidad, la incertidumbre por repetibilidad es igual a la desviación estándar muestral, sin dividir entre raíz de n, o sea, dividiendo entre raíz de 1. Y es aplicarla como incertidumbre de repetibilidad para todas las monedas, similar a como hacemos en la parte de calibración de balanzas. Que usted cuando calcula la incertidumbre por calibración de balanzas, toma la incertidumbre por repetibilidad entre raíz de 1. Pero no, lo correcto es entre raíz de n, Brando. ¿Brando? Para mí me mucha duda, así lo voy a explicar. El hecho de que cuando uno calibra la balanza, hace un gran esfuerzo por calcular todas las incertidumbres. Sí. Y luego, cuando uno vuelve a hacer una medición, ¿Sí? tiene que volver a hacer todo el esfuerzo para calcular No, todas las incertidumbres. no todas, tenés que ver cuáles. No, algunas sí, por ejemplo, la repetibilidad que usted obtiene en la calibración de balanza no es la misma repetibilidad que usted obtiene pesando una moneda, porque la moneda no es un patrón. Entonces sí tenés que incluir una incertidumbre por repetibilidad propia del método de pesaje de la moneda. Ahora, ahí hay que tener un poco de criterio, Rolando, porque, digamos, cuando usted calibra la balanza, vos te traes todo el pecado original de la balanza. O sea, veamos la incertidumbre como el pecado original de Adán y Eva. Me gusta ese ejemplo. O sea, usted no puede renunciar a la trazabilidad. Te traes todo eso, pero posiblemente incorporas otras cosas que son importantes en la incertidumbre que no están en esa calibración. Ahora, ¿cuáles incertidumbres adicionales tenemos que incorporar? Bueno, eso es un tema por el cual estamos en este curso, pero al menos hay que incluir la incertidumbre de repetibilidad. La de resolución dependía un poco del criterio, ahí sí fue un poquito más flexible, ¿verdad? Pero la de repetibilidad sí era necesaria. Ahora, vienen otras preguntas, por ejemplo, yo calibré la balanza bajo ciertas condiciones ambientales y esas condiciones ambientales cambiaron, tengo que incorporar esas nuevas incertidumbres de esas nuevas condiciones ambientales. Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Y la respuesta corta es que sí, las despreciamos aquí, pero uno podría entonces refinar el proceso de cálculo de incertidumbre incorporando estas otras fuentes que van a afectar ajenas al proceso de calibración. Entonces mi respuesta corta es que falta una parte de la historia, tiene usted razón. Y en esa parte de la historia habría que incluir otras incertidumbres. Hicimos un esfuerzo por calibrar la balanza y generar una incertidumbre por calibración. Pero como lo dicen los certificados de calibración, ustedes no sé si en Laboratorio de Metrología 1 lo vieron, las condiciones de esa incertidumbre y de esos resultados son válidos solo en el proceso en que se calibró la balanza. Si usted la usó en un momento posterior, con otras condiciones y pesó otra cosa, tenemos que considerar con cierto criterio cuáles deben ser esas nuevas incertidumbres. Yo sé que esta respuesta puede ser como incómoda, pero esa es la vida a veces, ¿verdad? Bueno, para eso es este curso, un poquito para abrir ese criterio, ¿está bien? ¿Qué más, chicos? Yo creo que es importante un poquito la parte de análisis aquí, ¿verdad? No sé qué les queda después de eso. Para mí ese ejercicio es muy importante, el del Quilín, ¿verdad? Con todo y que parece medio no tan serio, ¿verdad? Pero yo creo que ese ejercicio es muy importante. ¿Cómo les fue con lo del péndulo, chicos? Ese no lo he visto muy bien lo que hicieron, pero yo sé que fácil no estuvo, ¿verdad? De repente los resultados no anduvieron como uno quisiera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo te fue a vos? ¿Te dieron más o menos? El porcentaje de error me dio como 0.3, Sí. una cosa así, pero... No, pero es que el porcentaje de error, eso vale en física 1, aquí no importa, aquí interesa el error normalizado. El error normalizado me dio 2. 2. Ah, no, ahí sí estamos mal, ¿verdad?
Error normalizado 2 significa que hubo un sesgo, y un sesgo muy importante. ¿Y qué crees que se pudo haber debido a ese sesgo? En este caso, no me acuerdo qué puse. No se acuerda qué puso. Es que eso es lo más importante, no es haberlo puesto, es recordar qué ponemos, ¿verdad? Poder revisarlo por ahí. Yo creo que eso vale la pena. Vamos a ver, los que llegaron adicional, Anthony Guzmán, vi por ahí tu apellido. Dittel. Ajá. Por allá atrás, tu apellido. Oviedo. Ortega, Pablo Ortega, ¿verdad? ¿Y quién más llegó? Herrera. Herrera Salazar. Estamos. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Pérez. Aquí está. Perdón, Eddie. Perfecto. Y Castillo. Yo me acuerdo de su segundo apellido, pero no del primero. No sé. Y bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que pasó con el péndulo, chicos? ¿En qué sentido? ¿Qué? ¿Faltó ingeniería del péndulo? Es que, digamos, yo no les estoy pidiendo que construyan un cohete a Marte. Es un péndulo simple, ¿no es ustedes? Y entre los 30 y pico estudiantes que hay aquí, pudieron haberlo hecho grupal y decir, vamos a hacer el mejor péndulo. Usted llega, lo construye y las cosas no dan. ¿Qué pudo haber pasado? Profe, a mí no me dio tan volado. No te dio tan volado, te dio bien. O sea, sí, bueno, el error normalizado me quedó bastante bien. Ajá. Creo que tiene que ver con las incertidumbres, Uh-huh. más que con el valor. El rango sí es muy amplio. Sí, claro. Pero me dio como 10 puntos. Sí, y yo creo que la principal incertidumbre, no en mi cálculo, fue que el ángulo lo calculé a lo que puede ser mi caso, digamos, la imagen del video. A ver, vamos a ver. No he visto todo lo que hicieron, porque ahí son un montón de tareas, ¿verdad? Pero hay varias posibles causas que pudieron haber afectado. Una de las primeras que noté es que tomaron ángulos muy grandes, chicos. Y un ángulo muy grande no es funcional para la construcción de un péndulo simple, porque eso le genera inestabilidad, sobre todo por el tema del pivote, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Luego, el pivote es crítico, porque el pivote, de alguna manera, es un, ¿cómo decirlo? Es un ente que absorbe energía mecánica del sistema, ¿verdad? Disipa energía mecánica del sistema. Entonces eso hace que el ángulo cambie. El ángulo no hacía falta medirlo con tantísima precisión, pero si lo mide con poca precisión vas a tener problemas. Yo esperaría que a estas alturas de la vida no tengamos problemas con las unidades, ¿verdad? Es decir, que nadie haya confundido radianes con grados, o que hayan metido el ángulo en grados fuera de un seno, un coseno, porque eso sí sería un error absolutamente vergonzoso, ¿verdad? Digamos, eso es un tema que vamos a hablar aquí, se llaman las unidades adimensionales. ¿Cómo poder trabajarla, verdad? Preguntarnos si el ángulo o el radián son unidades adimensionales y cómo tratarlas, ¿verdad? Porque las ecuaciones que damos para el péndulo simple parten del hecho de que cuando el ángulo está fuera de una función trigonométrica lo podemos trabajar en radianes, siempre. Pero cuando está dentro de una función trigonométrica va a depender del medio de cálculo que usted utilice. Tienes que decirle al Python o al Excel que el valor que usted está usando está o en grados o está en radianes. Y casi siempre todos los medidores de ángulos, mediciones de ángulos se hacen en grados, supongo. Entonces espero que esa conversión la hayan hecho bien. Y hay un tema que es crítico, que es la medición del periodo, ¿verdad? Digamos, uno de los retos que se piensa en un péndulo simple, más bien es dejarlo oscilar muchísimo tiempo. Entonces, si se deja oscilar muchísimo tiempo, poder reducir la incertidumbre asociada al periodo y con eso poder obtener un mejor valor, ¿verdad? El péndulo de Huygens fue para mí uno de los dispositivos más importantes de la tecnología, digamos, después de la Edad Media en cuanto a medición de tiempo.
Y se logró justamente con un péndulo. Y de hecho el hecho de que pudiéramos reconsiderar, definir la unidad de longitud a partir de un péndulo, es porque el péndulo de Huygens se consideraba algo muy importante en su época, chicos. Y antes del péndulo de Huygens, ¿alguien sabía cómo se medía tiempo? ¿Cómo medía usted 1 hora, 2 horas? ¿O cómo se hacía? No, bueno, no exactamente, eso no era lo más preciso, porque la arena tiene un problema. La caída era muy rápida. Entonces se utilizaba, por ejemplo, los barcos, pero era muy rápida. Habían mecanismos más precisos como las candelas. Se utilizaban candelas dentro de las iglesias. Las iglesias eran las que tenían que medir el tiempo bien, porque habían oraciones que se hacían, ¿verdad? Bueno, en Europa, ¿verdad? El laudes, etcétera, habría que hacerlo a ciertas horas. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, así era como se medía tiempo. Se consideraba un castigo muy fuerte que alguien agarrara, por ejemplo, las campanadas de la iglesia y las tocara a una hora que no era la correcta, ¿verdad? Porque había toda una codificación a través de lo que son las campanas para poder comunicar ciertos mensajes al pueblo, ¿verdad? Defensa, incluso desde el punto de vista militar, cierto tipo de codificaciones eran muy importantes. Entonces, tal vez que yo les ponga el péndulo a ustedes les parecerá algo como que no tiene sentido. En su época, cuando estás tratando de construir una unidad de medida, resulta que eso puede ser muy importante, ¿verdad? El péndulo, tal como ustedes lo vieron, fue concebido para servir como patrón, ¿verdad? De alguna manera, principalmente como longitud, porque la idea era poder construir un péndulo que tuviera una longitud específica. Al final esa idea se desecha, en parte por la experiencia que tuvieron ustedes, porque resulta no ser tan fácil construir un péndulo, y segundo porque matemáticamente era medio complicado de manejar, como ustedes lo pudieron ver. Veo que gran parte de ustedes lo hizo por Monte Carlo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes calculó los coeficientes de sensibilidad y trató de ver cuál es la incertidumbre que más afecta? Te doy la palabra a Tony y luego a Vallespí, Castillo Vallespí. Sí, Tony. Digamos, a mí me quedó incertidumbre La de longitud. Ok. Esa fue la que más te afectó. ¿Y a usted? Si no estoy mal, es una de dos. O era el periodo o era el ángulo. Sí. Ya, vale. Es que si el ángulo se mide muy pobremente, puede ser el ángulo. Pero me parece que el periodo es el que debería afectar más, a menos que el periodo lo hayas medido con una precisión formidable, ¿verdad? Sebastián, ¿ya vas a decir algo? Sí. Yo creo que para mí fue el ángulo igual que tuvo más. Sí, puede ser. Digamos, si el ángulo varía mucho, eso les va a afectar, porque entonces lo que necesitamos más bien es un péndulo de ángulo estable, ¿verdad? Ese es el asunto. En mi caso, fue el periodo. Y después de eso, la longitud de la cuerda. Ok. No, sí, me parece que por ahí tiene que estar. La longitud, chicos, es importante, pero no debería ser la crítica. Si les dio crítica, Tony, hay que revisar eso, es porque tal vez las longitudes pudieron haberse mejorado. Medir longitud con facilidad, digamos, con precisión, es más fácil que medir periodo con precisión, ¿verdad? Ese es tal vez el asunto por ahí, ¿verdad? Lograr, digamos, 4 cifras significativas en longitud es más fácil que 4 cifras significativas en tiempo. Porque en tiempo, como el periodo es de 2 segundos, ¿verdad? Usted piensa en 2 segundos, 4 cifras significativas significaría medir a la milésima de segundo. En cambio, en un péndulo de 1,5 metros, básicamente medir 4 cifras significativas significa medir al milímetro, que lo logramos con cualquier regla. Entonces ahí es donde tenemos que pensar un poco también en eso, ¿verdad? Bueno, se los dejo para que piensen, chicos. Este curso los invita a ustedes a pensar. Y por último, ¿qué es la incertidumbre? ¿Una entidad matemática o psicológica o qué es? ¿Qué es? Hay una palabra interesante que me encontré por ahí, entomológica, creo que es. Entomológica, ¿y eso qué es? A ver. Se refiere al conocimiento. Sí. Entonces es no una duda per se de valor, sí, sino una duda que tenemos de la medición, sí, que representamos con herramientas matemáticas. Está bien, me gusta esa definición. Sí. Vean que aquí, chicos, como esto es construcción de conocimiento, la idea es que ustedes generaran su propia argumentación, ¿verdad? No sé.
¿Qué pensaron por ahí? Vos, Ale, ¿qué? ¿Qué decís? Vos sos más pragmático, ¿no? Psicológica no es, bueno, eso. Sí. Sí, de hecho yo se los puse, no sé si ustedes lo sintieron como broma, ¿verdad? De hecho ese artículo, digamos, esta idea está basada en un artículo recientemente publicado en el BIPM, donde el autor justamente los vacila a la gente. Ah, epistemológico, eso sí. Sí, sí, me parecía raro, sí, sí. No, epistemológico sí, porque epistemológico tiene que ver con el qué de las cosas, el origen de las cosas, ¿verdad? El por qué hacemos lo que hacemos, sí, ok. Sí, psicológica no, definitivamente, ¿verdad? Yo siento que no. Aunque mucha gente piensa que la ciencia, por más objetiva que queramos hacerla, siempre tiene una parte subjetiva, ¿verdad? La gente piensa eso, mucha gente. Pero sin embargo pienso que va un poco más allá, ¿verdad? Podríamos pensar que es un ente matemático. Bueno, yo pienso que tampoco. La matemática, por lo menos, si este es mi criterio, y no quiero ser como un dictador que se impone ante ustedes, porque es solo un criterio más dentro de la matriz de conocimientos, de la cual habría que construir una definición de incertidumbre, pero creo que la matemática es el lenguaje que podemos utilizar para poder comunicarnos de manera precisa, pero que realmente la incertidumbre va un poco más allá. Tiene que ver un poco más con el grado de conocimiento que tenemos respecto al mensurando que estamos determinando. Eso es lo que me parece a mí, ¿verdad? Pero se los dejo ahí para que lo mediten un poco más, chicos. Ok, última pregunta. Es que yo creo que esto era importante mencionarlo antes de arrancar hoy. Tenemos unidades de base y unidades derivadas. Y había algo en medio que borramos, ¿verdad? Que eran las suplementarias. ¿Qué opinan de eso? Las quitamos, pero ¿realmente se necesitan o no? Por ejemplo, el radián. El radián es una unidad dimensional. ¿Oficialmente qué es? ¿Derivada o base? Es una derivada, es una unidad derivada. ¿Derivada de dónde? ¿De dónde? Porque, por ejemplo, vean, se los pongo sencillo. Densidad es masa entre volumen. Sí, sí. Kilogramo y metro al cubo. Ahí está muy claro. Velocidad, distancia entre tiempo. Metro y segundo. ¿Y radián? Es metro sobre metro, ¿verdad? Cuando usted tiene el arco RZ, ¿verdad? Es tomar un arco y dividirlo entre un radio, si usted quiere verlo así. Pero entonces usted no necesariamente necesita el metro para poder reproducir el radián, necesita dos unidades medidas con mucha precisión. Por supuesto que usamos el metro, que es la unidad del SI. Pero entonces la pregunta ya no va en qué es lo que dice el BIPM. Es opinión. ¿Usted realmente siente que el radián es una unidad derivada en el fondo del corazón? ¿O no? ¿Qué siente usted? ¿Que fue un gol que metieron ahí, el SI? Como muchas cosas de esas que nada más tenían que inventarse para poder hacer cosas circulares esféricas y casi que es una unidad propia. Porque no puede decir que sí metro sobre metro, pero realmente nadie lo considera así. Sí. Si hubiera un planeta con otra generación inteligente, que no fuéramos nosotros, y en vez de usar el radián, usaran otra unidad, ¿qué unidad podrían usar? No sé. Digamos que agarramos la esfera, o digamos la circunferencia, y la dividimos en 100 partes. Alguien podría haber hecho eso. Y escribir las ecuaciones con base en eso. ¿Verdad? Alguien podría hacer eso, ¿verdad? Va a haber un ejercicio en la tarea 2 al respecto de eso. Ahí lo retomaremos, ¿verdad? Pero sí, hay que pensar un poquito en si realmente estamos entendiendo las unidades adimensionales. Uno puede convertir unas unidades adimensionales en otras unidades adimensionales siempre y cuando tengan la misma naturaleza. Entonces hay unidades adimensionales que existen per se. El ángulo es una unidad de medida, chicos. Sí, que es adimensional, pero es unidad de medida. Usted puede construirla. El hecho de que sea adimensional no le da una categoría inferior a otra unidad como el metro o el segundo. También el ángulo es una unidad que es importante, ¿verdad? Pero bueno, ahí después nos meteremos a conocer ese nuevo amigo, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio
Yo creo que esas eran como las discusiones que quería tener con la tarea, chicos. Si hubiera algo más, ahí se los doy a conocer, pero creo que eso era importante. ¿Algún comentario antes de arrancar? No. Perfecto. Vamos a hacer una pausa 8:20, chicos. Entonces, voy a empezar con el tema de hoy. Pueden descargar esto en la plataforma del TEC Digital, ¿verdad? Y voy a basarme a hablar hoy un poco de un tema que personalmente a mí me apasiona, ¿verdad? Como creo que ustedes me conocen, de las ramas de la matemática que me apasionan más es justamente la estadística. Y hoy vamos a hablar de algo que son los modelos de regresión para lo que son curvas de ajuste. Uno llega a este curso y en principio ustedes ya saben curvas de ajuste. Y si no lo saben o no lo recuerdan, les invito a revisar el curso de análisis de incertidumbre. ¿Qué veía uno en el curso de análisis de incertidumbre? Repasemos así, repaso flash. Veíamos que si yo tengo un Y que depende de X y tengo una serie de puntos experimentales u observaciones, puedo tirar una recta de mejor ajuste, ¿se acuerdan? Que más o menos pues, va a tener esta forma, una pendiente por X más B, y esta pendiente y este intercepto se pueden determinar utilizando una técnica que se llama los mínimos cuadrados. Esa técnica consistía en calcular estas distancias que usted tiene entre la curva de ajuste y los puntos experimentales, que se llamaban residuales. Esos residuales los elevamos al cuadrado, los sumamos, minimizamos esa función y con eso obtenemos estos que se llaman parámetros del sistema, el M y el B. Parámetros del sistema, así se llama. Entonces, cuando yo le pido los parámetros, son esos dos valores que ajustan a la curva. Esos parámetros del sistema tienen una incertidumbre. O sea, usted puede sacar ahí la incertidumbre de la pendiente y la incertidumbre del intercepto, ¿verdad? Y darle una interpretación en función de lo que usted quiera hacer. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un experimento donde usted, por ejemplo, aquí tiene, qué sé yo, elongación, y aquí tiene una fuerza que usted mide con un dinamómetro para un resorte, y usted empieza entonces a generar puntos. Esta pendiente que usted tiene aquí va a tener la interpretación, por ejemplo, de la constante de rigidez de un resorte que usted podía obtener a partir de la técnica de mínimos cuadrados. ¿Se acuerdan de eso? Habían ejercicios que habíamos visto. Usted podía forzar, por ejemplo, que el intercepto fuera 0. Usted podía hacer lo que no fuera 0, ¿verdad? Podíamos resolver ejercicios interesantes como, por ejemplo, las leyes de Kepler, ¿verdad? Porque usted podía linealizarlas y a partir de ahí puede sacar parámetros interesantes, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos en análisis de incertidumbres. Pero si usted recuerda el curso, nosotros lo vimos solamente para una variable. Es decir, Y como función de X. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo más de una variable independiente? Cuando mi modelo no depende solo de un X, sino de un X1, X2, X3, etc. Bueno, se utiliza una técnica que se llama justamente la técnica de regresión lineal multivariable. Y es con lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Esta semana le vamos a dedicar buen tiempo a esto, porque necesito que ustedes se vuelvan buenos en la parte de regresión, chicos. Yo creo que una de las cosas que usted se debe llevar de un curso de metrología científica es ser bueno en regresión. Regresión se los voy a contar así como algo personal. Dentro de la comunidad de los físicos, es como ese tipo de tema, chicos, donde todo el mundo cree en saber y al final no saben nada. Eso es como regresión, ¿verdad? Y dentro de los metrólogos peor, porque los metrólogos tenemos el ego de un elefante, ¿verdad? Entonces usted nunca dice, no sé. Nunca dice eso, ¿verdad? Y esto hay que saberlo. Y esto hay que saberlo bien. Usted lo necesita aprender bien, ¿verdad? Y lo van a necesitar en su futuro. Así que bueno, sobre esa motivación vamos a hablar de lo siguiente. En regresión lineal hay dos técnicas con las que vamos a trabajar. Una que le voy a llamar MCO, que es la que vamos a ver hoy, que se llama mínimos cuadrados ordinarios, y otra que se llama mínimos cuadrados ponderados. Resumen, cortito. La técnica de mínimos cuadrados ordinarios parte de un hecho.
y es algo que se llama, o algo que tiene que ver con que los errores, los residuales o errores, son básicamente iguales, independientemente de la variable que nosotros estemos tomando como variable independiente. Es decir, tenés errores constantes. Cuando nosotros trabajábamos la técnica en análisis de incertidumbre, la hacíamos con mínimos cuadrados ordinarios, aunque yo no se los dije. Y lo hacíamos con una variable porque lo que partimos es que los residuales no solo se distribuían normalmente, sino que básicamente no tenían una correlación con la variable X. Son constantes, digámoslo así, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste ahora la técnica que quiero trabajar hoy? Pensemos en lo siguiente. Voy a partir de un hecho, del hecho de que el modelo de regresión lineal que yo quiero trabajar es múltiple. O sea, que tenga varias variables y que tenga K regresores. Esto significa que yo puedo tener hasta K variables que dependen, o sea, que son independientes y que me generan una salida, una variable de salida Y, con un error que este es aleatorio. Acuérdense que el error aleatorio tiene esperanza 0, pero tiene una varianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ecuación que yo tengo aquí, que es el modelo de regresión, yo la tengo que tener asociada a un conjunto de datos experimentales. Es decir, si yo tengo datos para un X1, para un X2 y digamos que X3 y un Y, si fueran 3 variables, tengo que tener una matriz de datos con datos experimentales para todas las variables de manera simultánea. De tal manera que todas esas n datos que yo tengo de esta matriz, porque aquí yo puedo generar n no pares, sino conjuntos de datos, porque un par ordenado sería solo X, Y, aquí yo tengo un conjunto de datos correlacionados, puede generar una serie de observaciones que pueden ser escritas de esta forma. Y no sé si dentro del curso de método les hablan de lo que se llaman índices mudos, supongo que sí, ¿verdad? ¿Saben qué es un índice mudo? Ok, está bien. Entonces el índice mudo es este que está aquí, el I, que puede cambiar de I hasta N. ¿Para qué los usamos? Para no tener que escribir N ecuaciones, para que en una sola ecuación yo estoy escribiéndolas todas. Eso es lo que hacemos. Entonces esta es una forma que se llama la forma escalar de escritura, o de cómo expresar el modelo de regresión, y obviamente en forma de sumatoria pues queda muy elegante, porque en vez de escribir todos estos términos, lo escribimos como si fuera una sumatoria de dimensión K. Ese es el modelo. Entonces ya podemos construir un modelo que va a ser mucho más amplio, con un conjunto de pares no, digamos de datos de una regresión lineal, donde para cada uno de los X que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a tener un Y respectivo, ¿verdad? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos conjuntos de datos tenemos? N conjuntos de datos que podemos alimentar a ese modelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que encontrar cuáles son los parámetros del sistema. ¿Cuáles son los parámetros del sistema? Los betas. Resolver los betas es resolver el modelo de regresión. Ahora, hay técnicas para resolverlo. Esta primera técnica es la que uno le enseñan cuando uno aprende un curso de estadística básica normal de pregrado. Le dicen a uno, ¿verdad? No sé si en diseño de experimentos o prueba 1 y 2 le dijeron. Primero definimos una función que se llama la función de mínimos cuadrados, que es agarrar cada uno de los residuales o errores aleatorios del modelo, elevarlos al cuadrado. Como el error aleatorio se define como el valor observado menos el valor que me genera el modelo de regresión, lo sustituyo y minimizamos esa función como aplicando la derivada con respecto a los betas e igualándola a 0. Como esos betas son valores que tienen un valor de expectación, aquí están, lo voy a llamar techo, entonces yo aplico la derivada sobre esta función, la igualo a 0 y puedo construir lo que se llaman las ecuaciones normales de mínimos cuadrados. Las ecuaciones normales de mínimos cuadrados tienen esta forma. Hay que hacer un poquito de álgebra, ¿verdad? ¿Cuántas ecuaciones se generan? Se generan K más 1 ecuaciones normales, ¿verdad? Donde K es el número de regresores. ¿Qué son los regresores? Son las variables independientes de las cuales depende nuestro modelo, valga la redundancia, ¿verdad? Esas K más 1 ecuaciones se llaman ecuaciones normales.
Esta forma de escritura, si bien es correcta, es la forma algebraica con la que uno ha crecido, es muy incómoda. Y es la que vamos a tratar de evitar. Vamos a cambiar un poco en este curso la forma de hacer regresión y para ello vamos a convertir esas ecuaciones normales en ecuaciones matriciales. Para ello tenemos esta propuesta. La propuesta es que el modelo de regresión, en vez de ser un modelo como el que les había propuesto aquí, ves que es pura sumatoria, cis, jotas, índices mudos, lo vamos a convertir en esto que está más bonito. Estos son matrices, chicos. Entonces, esas son matrices y vectores. Digamos, yo los puse en letra negrita para diferenciarlos de los escalares, donde Y básicamente es el vector de la variable de salida. X es una matriz donde la primer columna que tenemos son unos, ¿verdad? Y el resto tiene que ver con las observaciones asociadas a los X. El beta tienen que ver con los parámetros, ¿verdad?, que vamos a determinar, y el E tiene que ver con lo que se llaman residuales o errores del sistema. ¿Cuánto da el promedio de los errores del sistema? 0. Si no, no serían los errores residuales, no serviría como modelo, ¿verdad? Entonces, esta forma, aunque no lo crean, es mucho más eficiente y me permite reescribir la función asociada a los mínimos cuadrados de una forma distinta. Sería de esta forma, ¿verdad? Sería esta forma. ¿Cómo se eleva al cuadrado un vector? Bueno, elevar al cuadrado un vector es su transpuesta por el vector mismo. Esta notación que yo uso aquí, chicos, cuando uso prima no significa derivada. Vamos a usarlo como transpuesta. Usé esa notación, tal vez no es la que más se utiliza en todos los libros de texto, pero es para ser consistente con la referencia que pueden estudiarla ahí, se llama el Montgomery, el libro de Dode de diseño y experimento, no sé si ustedes lo usaron, entonces por eso la usé, para que ustedes la tuvieran más familiar, y además que es mucho más fácil de escribir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este sería el error. Básicamente el error es la diferencia entre Y, la matriz X y beta. Podemos desarrollar este producto. Recuerden que las matrices, el producto de matrices es asociativo, pero no conmutativo. Tenemos esta expresión de aquí, cuando hacemos todos los productos. Aquí se hace una expresión particular, que es que cuando usted tiene un vector, digamos, o una matriz transpuesta por otra matriz, es exactamente igual que no transpuesta por la transpuesta. Es decir, si yo tengo una matriz transpuesta por esta, esto es lo mismo que decir esto por esto, ¿verdad? Entonces, aplicando esa propiedad, estos dos términos se suman, se aplica una derivada, igual que como lo hacíamos con el caso escalar, pero ahora matricial. Vea que ahora estamos utilizando funciones de matrices. Y se puede dividir, se puede derivar una función de matrices para obtener cuál va a ser el valor mínimo, ¿verdad?, de la función L. De aquí podemos despejar el beta, esto lo pasamos a sumar al otro lado, cancelo el 2 y aquí aplico simplemente la matriz inversa de la expresión X transpuesta X. Esto que está aquí, encerrado en rojo, es la ecuación más importante de la sesión de hoy. Porque esa ecuación es la que me va a permitir a mí determinar cuáles van a ser los parámetros de un modelo de regresión. Y es muy sencillo. Ustedes podrían simplemente construir la matriz X, transpuesta X y Y, y solamente teniendo eso ya tenemos resuelto el vector que me permite a mí determinar la regresión, ¿verdad? Con ese vector ya podemos construir el modelo de regresión, ya con los valores esperados. Vea que aquí es techo. Techo significa que ya es el vector como tal, que es equivalente a la forma escalar que ustedes posiblemente ya están acostumbrados, y podemos definir los residuales, que sería un vector de residuales, a partir de esos valores que estamos prediciendo. Digamos, el modelo de regresión funciona como predictor. Me permite a mí predecir un valor. Entonces, los valores que yo observé menos los valores de la predicción me dan el conjunto de los residuales. Y esos residuales tienen una varianza.
La varianza de los residuales se calcula con esta expresión de aquí, que es la sigma cuadrado, que vean que lo pueden obtener fácilmente a partir de vectores que ya nosotros conocemos, el y transpuesto y, el beta que calculamos de la diapositiva anterior y las matrices X y Y que ya son matrices previamente definidas, ¿verdad? ¿Está bien? Ese es el modelo de regresión con el que vamos a trabajar. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Han visto algo de esto? ¿Lo conocieron en algún momento ahí? Bueno, perfecto. Entonces yo creo que ahora, después del receso, vemos un ejemplo de aplicación. Yo les dejé los datos del ejemplo ahí en el TEC Digital por si ustedes quieren hacerlo ahí en sus computadoras también y quieren practicarlo un poco. Lo vamos a ver ahora después del receso. Entonces, 10 minutos, chicos. Y seguimos hasta las 9:20. Bueno, muchas gracias, chicos. Continuamos. Bueno, entonces les decía que ya tenemos una ecuación para poder calcular los parámetros del sistema y otra ecuación para poder calcular la varianza de los residuales, ¿verdad? Ahora, cada uno de los parámetros del sistema, que básicamente es un beta, ¿verdad? Tiene una incertidumbre, que esa incertidumbre la vamos a calcular a partir de la varianza de los residuales, la raíz de varianza de los residuales, por este elemento CJJ. Este JJ-ésimo elemento es lo que llamamos el JJ-ésimo elemento de la diagonal de la matriz X transpuesta X inversa, ¿verdad? Donde este J pues va de 1 hasta acá. Es un índice mudo que va definiendo la posición de la diagonal en la matriz justamente que tenemos aquí. Ahora, con esto yo puedo entonces escribir el modelo de regresión con sus parámetros y cada parámetro con su incertidumbre. Y también puedo escribir un valor que me prediga el modelo. Entonces, recordemos esto, acordémonos de análisis de incertidumbres. Yo llegaba y construía un modelo de regresión. Entonces, yo tenía varios puntos que podían ser algo así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Usted dice, bueno, ya construí la ecuación y ahora lo que me interesa es lograr con esa ecuación determinar un valor predictivo, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, esto es un X, esto es un Y, escojo un valor de un X sub 0 específico, me voy al modelo de regresión, obtengo el valor Y sub 0, pero este valor Y sub 0 tiene una incertidumbre. Entonces yo podré determinar ¿cuánto es ese valor predicho con su incertidumbre? La respuesta es que sí. En el modelo puedo hacerlo, nada más que como esto es un modelo de varias variables, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener no un valor de entrada, sino un vector de valores de X de entrada. Y con ese vector que yo tengo de valores de X de entrada, puedo determinar no solo el mejor estimador, sino la incertidumbre estándar con esta ecuación que es totalmente matricial. Eso me da una incertidumbre estándar del valor predicho y con base en el número de grados de libertad y un factor de cobertura adecuado, puedo saber cuánto es la incertidumbre expandida asociada a una predicción. Como esto es multivariable, ya tenemos que dejar de verlo como que yo tuviera solo una variable de entrada. Lo que yo tengo es un conjunto de datos de entrada. Muy bien. Ahora, otras cositas más, chicos. Existen dentro del software comercial, probablemente ustedes usaron Minitab o pueden usar cualquier otro, hay mucho, ¿verdad? XSLAT y Python y MATLAB, no sé, ahora que hay licencias de MATLAB, me parece que el TEC tiene, ¿verdad? Me dijo, comentaron por ahí, sería bueno que fueran explorando esas herramientas, ¿verdad? No sé Wolfram siento que en estadística no anda muy bien, ¿verdad? Wolfram es bueno como en cálculo y integración y todo eso, pero en estadística me parece que se me queda cortito, pero bueno. En general, cualquiera de las herramientas nos permite a nosotros asociar un modelo de regresión a un análisis de varianza, donde dentro de las fuentes de variación en este análisis de varianza está la regresión, los residuales y la suma de estas dos fuentes que nos da un total. Con la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error residual y la suma de cuadrados totales definidas como lo pueden ver aquí. La del error, vean que se define a partir de una sencilla ecuación matricial. La de la regresión
es algo que ustedes pueden calcular fácilmente, y la total, que es la suma de estas dos, bajo una prueba de hipótesis, donde lo que vamos a plantear es que los parámetros del modelo de regresión sean iguales a 0. Si se rechaza la hipótesis, es decir, si este f sub 0 que usted tiene aquí da un valor suficientemente alto para decir que se rechaza la hipótesis, significa que los betas son importantes y que el modelo de regresión incluye justamente betas que son reales. Si usted, digamos, tiene un beta que fuera 0, o que por lo menos estadísticamente no se distinga de un 0, significa que está asociada a una variable que no es importante dentro del modelo de regresión. Si usted mete esa variable dentro del modelo de regresión, lo que va a hacer es meter ruido, porque no te ayuda a predecir nada. El meterla o no meterla no le aporta nada al modelo. Entonces, este tipo de análisis se vuelven muy importantes. Entonces, vamos a esto. Tenemos dentro de los modelos de regresión algunos parámetros que nos caracterizan la calidad del modelo. Y yo creo que vale la pena comentarlos, porque, chicos, a veces siento que en estos hay problemas. Por ejemplo, entendemos bien qué diferencia hay entre un R cuadrado y un R cuadrado ajustado en cuarto año de ingeniería física. ¿O usted siente que mejor revisa su conciencia? A ver, no sé si a ustedes les ha pasado. Usted quiere generar un modelo de regresión en cualquier programa, Excel. Entonces usted tiene la recta lineal y el R cuadrado le da, inventemos un dato, 0,85. Pero usted lo pone cuadrático y le da 0,90. Y usted lo pone cúbico y le da 0,91. Y usted lo pone de orden 7 y le da 0,99. Entonces, eso es como un placebo, ¿verdad? Usted dice, claro, yo meto un polinomio de orden 54 y ajusto lo que me dé la gana, ¿verdad? Puedo ajustar mi fecha de nacimiento con el número de campeonatos que tiene el Club Sport Herediano, si me da la gana. Y usted dice, y eso no tiene absolutamente nada que ver, sí, pero eso es falso. Ese tipo de regresiones no tienen sentido desde el punto de vista estadístico, porque las regresiones polinómicas son buenas solo para interpolar, pero no permiten extrapolaciones. Y además, el tipo de regresión no es una regresión suave. Entonces no se hace. Por eso el R cuadrado, que se define de esta forma, el SSR y el SST, los definimos en la diapositiva anterior, no me voy a devolver, de ahí los pueden calcular, no es un parámetro muy confiable. Y no es suficiente para realizar un análisis real de una regresión, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el R cuadrado ajustado, ahí está la definición. Vea que tenemos este factor aquí, ¿verdad? N-1 y N-P, que ya vimos que el N tiene que ver con, bueno, el N y P ya los habíamos definido antes, que tienen que ver con la definición del número de ecuaciones y número de parámetros que vamos a generar en la matriz. Pero entonces, con esto usted podría calcular el R ajustado, y este tiene una ventaja. El R ajustado suele dar diferente al R cuadrado, porque no necesariamente el R ajustado crece conforme usted aumenta el número de términos. A veces más bien disminuye. Entonces, cuando la diferencia entre el R cuadrado y el estadístico R cuadrado ajustado es considerable, existe un riesgo de que usted haya metido en el modelo variables que no son significativas. Y ese modelo no sirve. Hay que corregirlo, ¿verdad? Eso es básicamente, por eso es que tenemos esos dos parámetros ahí, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Existe un tercero que para mí es muy importante, que es el R cuadrado de predicción, chicos. El R cuadrado, hay que entender una cosa. El R cuadrado y el R cuadrado ajustado son parámetros que me permiten a mí explicar los datos experimentales que yo tengo. Pero el R cuadrado ajustado me permite de alguna manera dar un indicio de la capacidad predictiva del modelo. Es para poder ver cuán bueno es mi modelo prediciendo cosas, ¿verdad? Entonces se calcula esto que se llama el PRES, ¿verdad? Esto viene del inglés, ¿verdad? Ahí. El valor del PRES es una sumatoria, donde dentro de esta sumatoria tenemos los residuales,
¿verdad? El I es la variable muda, ¿verdad? Que va de I hasta N. Y aquí tenemos un HI, que esto se llama el elemento iésimo de la diagonal de la matriz gorro H. Así se le llama esta matriz gorro H. Entonces, una matriz grandota, ¿verdad? Donde los elementos de la diagonal son los que vamos a utilizar para calcular el PRES. Aquí está la definición. Se calcula muy fácilmente esa matriz. Con estos elementos, el SST, que ya lo habíamos definido en la diapositiva anterior, podemos calcular lo que se llama el R cuadrado de predicción. Yo les voy a dar una recomendación de vida. Este tipo de cosas, chicos, es bueno que ustedes las programen, aunque sea ahorita en sus vidas, y no solo depender de lo que diga el software, ¿verdad? Realmente les va a servir un poquito para repasar un poco el álgebra matricial, que yo voy a preguntar eso en tareas en el examen. En el primer parcial yo les voy a pedir que trabajemos un poco lo que es la parte de álgebra matricial, que manejemos esto, ¿verdad? Y además les va a dar un poco más de criterio de cómo es que se programan estas cosas. Digamos, ¿cuánto vale una licencia de Minitab? Ustedes se han puesto a pensar. Y usted las puede, bueno, depende de si la sacan on the hop, le sale más barata, ¿verdad? Y si no la compra, usted se arriesga, como le pasó a un colega mío, se metió a una empresa, bajó un programa sin licencia y al día siguiente se había quedado sin trabajo, ¿verdad? Porque se había acostumbrado a que eso lo hacía así en otros lugares, en otras instancias, eso no se puede hacer, ¿verdad? Y esto usted podría programarlo en software libre también, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena también que lo hagamos también manualmente. Dicho esto, ya tenemos parámetros que caracterizan justamente la calidad del modelo. Tenemos algo, chicos, que se llaman los residuales estudentizados. Los residuales los hay de tres tipos. Están los residuales que se llaman residuales absolutos, que son básicamente la diferencia entre el valor que yo obtuve experimentalmente en la variable de salida y el valor predicho. Eso es el residual y puede ser positivo o negativo. Yo puedo dividir esos residuales entre la desviación estándar de residuos y tengo lo que se llama residuales estandarizados, que son una forma de ver si un residual es muy alto o muy bajo y ver si tenemos un dato anómalo. Ustedes hacían eso en DOE, ¿se acuerdan? Ustedes agarraban los residuales y si había uno que se salía mucho arriba o abajo, significa que hay un dato que puede tener problemas. ¿Qué pasaba cuando en los residuales tenías tendencias? Por ejemplo, cosas así, los residuales. Posiblemente nos faltan o términos de interacción o términos de orden superior, porque uno tenía que tener un comportamiento aleatorio, no que siguiera ese tipo de tendencia, ¿verdad? Eso ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, los residuales estudentizados nos permiten a nosotros escalar los residuales. Escalarlos de tal manera que, por ejemplo, un residual que supere 3 o que esté inferior a menos 3 se considera un dato ya muy anómalo. Entonces, los residuales estudentizados son importantes. Hay una forma de calcularlos. Ahí está, donde el valor HI es el valor de la diagonal de la matriz Gorro, ¿verdad? Y ahí está el cálculo de la varianza de los errores. Con eso pueden determinarlos. Entonces, veamos este ejemplo, chicos. Este ejemplo lo tienen ustedes, lo subí al TEC Digital. Pueden descargarlo y pueden cargarlo en Excel, ¿verdad? Ahí están los valores. No sé si yo lo cargué completamente. Voy a revisar nada más que ahí esté, para no mentirles. Sí, ahí están, ¿verdad? Estos son los datos que, espérate para mostrarlo, que yo les subí por ahí, chicos, del modelo de regresión. Entonces pueden tomar estos datos del modelo de regresión y pueden, utilizando Excel maneja perfectamente bien todo lo que es la parte de álgebra matricial. Podríamos con eso determinar los coeficientes del modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio consiste en que yo tengo 16 observaciones de temperatura, velocidad de alimentación y la viscosidad. La viscosidad, chicos, está en unidades escaladas. Están unas unidades muy feas. Les pido perdón.
Se llaman centistocks y son unidades del sistema sexagesimal de unidades. Las vamos a convertir a unidades del SI al final, pero es que si las convierto de una vez, el valor que me queda aquí es una cosa muy chiquitita. Me queda como un 0,002256 y se vuelve incómodo. Pude haberlo dejado, pero preferí escalarlo a esto y después hacer la conversión. Aquí nada más hacer una corrección. No la hice en la figura. Aquí dice libras por hora. Son kilogramos por hora, ¿verdad? Nada más para que lo corrijamos y ahí quede claro en el video. ¿Está bien? Son kilogramos por hora y no libras por hora. Entonces, para cada temperatura en grados Celsius, para cada velocidad de alimentación en kilogramos por hora, tenemos un valor de viscosidad en centistocks. Y eso podemos utilizarlo para crear un modelo de regresión que me permita a mí predecir la viscosidad en función de estas dos variables. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir cuáles son estas tres matrices. Esto pueden hacerlo en Excel. Pueden crear en Excel esta primer matriz, chicos, que es agarrar los datos de X1 y X2 y escribir un 1 en todos ellos aquí adelante. Eso sería la primera matriz que ustedes pueden crear. La segunda sería básicamente los valores de Y. Y con estas dos cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la transpuesta de X por la matriz X. Y nos va a dar esto de aquí. Voy a hacerlo, y pues yo creo que es importante hacerlo la primera vez a pie para manejar el álgebra matricial. Entonces, permítanme hacerlo aquí. Yo puedo tomar estos valores de X1 y X2, ¿verdad? Que están aquí. Los voy a copiar todos. ¿Lo ven? Voy a, qué sé yo, crear esa matriz que se llame X. Los voy a pegar aquí y aquí lo que hago es incluir simplemente unos. Aquí hasta el final, ¿verdad? Y esta sería mi matriz X, ¿ok? Todo el mundo está ahí, ¿verdad? ¿Cómo defino la transpuesta de X? Vamos a ponerla aquí a la par. X', voy a llamarlo, esa es mi notación para transpuesta. Y lo que utilizamos es una función que se llama transponer. Marcamos la matriz y ya nos determina aquí la matriz transpuesta. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? ¿Cómo fue la función, bro? Es que no sé. Se llama transponer. Voy a hacerlo de nuevo, aquí. Entonces, vean, me posiciono aquí, le ponemos transponer. Transponer. ¿La viste? Marcamos toda la matriz X, con todos los unos. Y ella automáticamente, bueno, aquí se me pegó. ¿Listo? Cierro y ahí está la matriz transpuesta. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es multiplicar la matriz transpuesta por X. Eso es un producto de matrices. Entonces Excel, vamos a hacerlo con calma aquí, tiene esa opción. Yo voy a escribirlo aquí. Se queda muy chiquito, muy chiquitico, vamos a hacerlo más grande. Entonces utilizo una función, ojo, mucha atención, mmult. ¿La vieron? mmult, que significa multiplicación de matrices. Abro, vamos con la matriz, sería la transpuesta, que la tengo aquí. Marcamos toda la matriz transpuesta. En mi caso es punto y coma, ¿verdad? Y creo que las funciones, los que usan Windows, son muy similares, ¿verdad? Por la segunda matriz que es X, cerramos paréntesis y ella me genera la matriz de producto X transpuesta por X, que si ustedes la ven, coincide con esta que está aquí en la presentación. ¿Pudiste hacer ahí? Les doy un minuto para que confirmen que les da eso, chicos. Aquí está X'. Vean, tiene que ir en X transpuesta primero por X.
Sí, sí, no está bien. Válida la pregunta, don Derek. Tiene que hacerse anteojos, don Derek. O vamos a mandar hacemos una teletón y lo mandamos al oculista. Yo a veces me pongo a pensar en ustedes en las noches. Digo yo, ojalá que de aquí todos ustedes sean millonarios de aquí a 5 años. Usted sabe, ganarse $10,000 al mes, qué bonito. Bueno, yo también quisiera ganármelos, pero... Listo, chicos. ¿Qué hacemos con esa matriz? Bueno, ahora lo que vamos a hacer para calcular el beta, vamos a calcular el X transpuesto por la matriz Y. Eso es lo que nos toca hacer ahora, ¿verdad? El X transpuesto por la matriz Y. Entonces lo voy a hacer por aquí también. La matriz Y básicamente es esto que está aquí. Son los valores de Y. Entonces voy a escribir Y aquí. Y esa es la matriz Y, ¿verdad? No tiene gran novedad. ¿Qué es lo que nos toca hacer? X transpuesto por Y. Entonces, X transpuesto por Y sería M mult, porque lo que hacemos es multiplicar dos matrices, ¿verdad? Y vamos a hacer X transpuesto, que ya lo tengo aquí. Ahí está, ¿verdad? Por Y, que sería esta otra matriz. Si yo, digamos, no marco toda la matriz o cometo un error, el mismo Excel me va a hacer una advertencia y me va a decir, lo marcaste mal o hay problemas de dimensión. Y ahí está X transpuesta por Y. ¿De acuerdo? Ahí están los mismos datos. ¿Lo ven? Tiene que darles un vector de 3 entradas. ¿Está bien? Una vez hecho esto, vamos a calcular el beta. Ahora, aquí yo no sé si esta propiedad estará clara o no, pero mejor la voy a explicar. ¿Cómo andamos en álgebra de matrices? Chicos, sí. ¿Manejamos eso bien? Sí. No, vean, este curso ocupamos absoluta sinceridad. Si necesitamos repasar, yo repaso. Para la vida. Sí, vamos a ver. Si yo tengo la matriz A por B por C por D y quiero que esto me dé una matriz que voy a llamar G, yo podría multiplicar A por B, luego C por D y luego este resultado por este resultado, ¿o no? Sí. Sí se puede. Lo que yo no puedo es invertir el orden. Digamos, yo no puedo multiplicar B por A en vez de A por B. Eso no se puede. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya yo tengo este producto, ¿verdad? Aquí. Le tengo que sacar la inversa. Ya se la vamos a sacar. Y luego lo multiplicamos por esto que ya lo tengo también, ¿verdad? Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a determinar, vamos a calcular ahí la inversa del X transpuesta X. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta función. Hay una función, voy a llamarlo X transpuesta X. Inversa. Ok, yo aquí tengo la matriz, vamos a marcarla con un color amarillo, correspondiente a X transpuesta X, ¿la ven? Ahora quiero la inversa de esa matriz. ¿Ok? La inversa de esa matriz la podemos calcular con la función M inversa. ¿La usan ustedes esta función? ¿Sí? Bueno, entonces calculamos la inversa. Sí, esa sí, yo la uso desde física 1, ¿verdad? ¿Ustedes llevan curso de álgebra lineal? No. Ah, bueno, está bien, perfecto. Entonces, ahí está. Y espero que hayan aprendido mucho en ese curso. Yo les decía ayer a los estudiantes de primer ingreso, ¿verdad? Que usted tiene que llegar a esta carrera tratando de aprender todo lo que pueda. Trague conocimiento, porque después lo va a necesitar, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, esa es la inversa.
Entonces, esa matriz inversa es la que tenemos acá, ¿verdad? Con esa matriz inversa, ahora la multiplico por el X' y me va a dar los betas. Entonces, cambio aquí, voy a utilizar lenguaje griego para que me quede el beta, ¿verdad? Ahí está. Y ahora, retornamos aquí, voy a multiplicar, esto es multiplicar la matriz inversa que está aquí. Vamos a ver cómo nos va. Por esta otra matriz del X transpuesta Y. ¿Está bien? Van a hacer eso. Y eso les tiene que dar justamente el vector de valores de beta. Tenemos que llegar ahí. ¿Quién llegó hasta ahí? Todo eso se pudo haber hecho en una sola función, pero es un poquito pesado. Usted puede haber hecho todos los X y meter M multiplicado por eso, sí se puede. Como estamos haciéndolo por primera vez, pues lo estoy haciendo de manera más pausada. ¿Está bien? Con eso, ahora, ¿cómo interpreto ese resultado? El resultado lo tengo que interpretar como si estos fueran los tres parámetros. El beta sub 0, el beta sub 1 y el beta sub 2. Se escribe el modelo de esta forma. ¿De acuerdo? Así lo vamos a escribir el modelo de regresión. Con ese modelo de regresión ya yo puedo calcular los residuales. ¿Verdad? Con ese modelo de regresión ya yo tengo algo de información que me permite predecir la viscosidad. ¿Verdad? Ahora, continuando. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Vamos ahora a calcular la varianza de los residuales, chicos. La varianza de los residuales la calculamos con esta relación que tenemos aquí, donde n, en nuestro caso, van a ser 16. ¿Por qué? Porque es el número de datos que yo tengo, el número, digamos, de filas que yo tengo dentro de los datos de las observaciones. El K va a ser el número de parámetros, digamos, de variables independientes que yo tenga. Como yo tengo X1 y X2, el K es 2. Y por lo tanto el P, que es K más 1, es 3. Y si yo tomo N menos P, esto va a dar 13, que son los grados de libertad que vamos a tener en la desviación estándar de los residuales. ¿Cómo calculamos la desviación estándar de los residuales? Aquí tenemos esta relación, ¿verdad? Entonces vean que ustedes ya tienen el Y, pueden transponerlo, tienen el beta, lo pueden transponer, tienen el X, lo pueden transponer y tienen el Y. Y pueden calcular a partir de ahí el valor del SSE, que es la suma de los cuadrados de los errores. Dividimos eso entre 16 menos 3, que es 13, y nos va a dar a nosotros la desviación estándar de los residuales. Ese parámetro es muy importante. Eso es muy importante. ¿Está bien? Ok. Con ese parámetro, que lo podemos calcular ahí, si quieren lo pueden programar, no hay problema, tienen que darles eso. Podemos también tener una idea del nivel de dispersión que tiene nuestro modelo, ¿verdad? Porque los residuales lo que miden es eso, ahora es el nivel de dispersión en torno al cual pueden haber variaciones de los valores predichos por el modelo de regresión respecto a las observaciones que yo tengo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cómo andamos con eso? Lo hacemos, un toquecito. Si quieren lo hacemos, tipo a practicar, vean. Yo voy a hacerlo aquí para que también quede en la grabación. Entonces, practicémoslo, no importa, chicos, vean. Primero voy a escribir aquí la ecuación. La ecuación tiene que ser Y transpuesta Y menos beta transpuesta por X transpuesta Y. ¿Ok? Ya tengo Y. Puedo sacar aquí el Y transpuesta para tenerlo por aparte. Entonces uso la función transponer. Tomo el vector Y. Ahí está. Ya lo tengo ahí transpuesto, ¿verdad? Tengo el vector beta. Puedo sacar aquí el beta transpuesto.
Ahí está, ¿verdad? Tengo el X transpuesto, ¿verdad? Ya lo teníamos por ahí. Y con eso ya podemos hacer este cálculo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Tenemos el Y transpuesto por Y. Vamos a hacer M mult. Entonces ya tengo el Y transpuesto por Y. Esa primer parte es la primer parte aquí, Y transpuesto por Y, ¿verdad? Me falta esta otra para restarla, ¿verdad? Que sería, voy a calcularla por aparte, sería M mult. Entonces voy a multiplicar el beta transpuesto, que es estos tres. Ahí está. Por el X transpuesto. Esto es agarrarle el gusto. Esto es muy fácil, pero si uno, si maneja el álgebra. Ahora, yo aquí, obviamente, solo multipliqué beta transpuesto por X transpuesto. Me falta multiplicar eso por Y. Entonces, lo que me generó fue un vector fila de 16 entradas. Pero yo puedo, dentro de esta misma función, digamos, meter otra vez M mult para que me quede en la misma celda. M mult dentro de M mult, ¿verdad? Porque es multiplicar nuevamente por esa función y ahora lo que me toca es multiplicarla por Y. Chicos, tengan cuidado cuando van a guardar el archivo, porque a veces estos archivos, por lo menos en mi versión, son como inestables. Bueno, algo digité mal aquí. Déjenme revisarlo, chicos. Voy de nuevo. Sería beta prima por X prima y voy a hacerlo en otra celda. Sería esto por el vector Y. ¿Y qué pasó aquí? No sé si hubo... ¿Será que... A ver qué pasó, chicos. Yo lo había calculado. Esta primera parte. Bueno. No sé si hay un tema ahí del... No sé si alguien le pudo dar, chicos. Este es un problema ahí, no sé si es de la memoria. ¿Sí te dio? Está bien. Sí, tuve ahí una... Cuando lo había calculado, resulta que perdí la fórmula. Sí me lo había calculado, pero bueno. Ahí lo pueden obtener, ¿verdad? Esa desviación estándar es importante porque es la desviación estándar de los residuales. Ok, ¿cómo estamos hasta aquí? Ahora, vamos a calcular los valores de las incertidumbres estándar, pero de cada uno de los parámetros del sistema, del beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. ¿Qué son estas entradas de aquí? Esto es muy importante verlas, porque ven que aparecen estas tres entradas. Ya esas tres entradas las tenemos calculadas. Son los elementos diagonales de esta matriz. Son los elementos diagonales de esta matriz de aquí. De esta matriz. Son estos. Bueno, los ubicamos.
Tomamos esos tres elementos de esa diagonal de la matriz X transpuesta a X inversa y a partir de esos tres elementos los utilizamos para calcular las incertidumbres de cada uno de los betas. ¿Los ven? Aquí están. Ahí están calculadas, ¿verdad? Cada uno de esas incertidumbres tiene los 13 grados de libertad propios del sistema de los cuales habíamos hablado. N-P, generándose esta ecuación. Esta es la forma en que uno tiene que escribir el modelo de regresión, chicos. Porque en 1566, ¿qué significa este 62? Que aquí hay 62 unidades de incertidumbre estándar asociadas a ese 1566. ¿Qué significa esto? 7,62, pero hay 0,62 de incertidumbre estándar asociada a este parámetro. Y 8,6 con una incertidumbre estándar de 2,4. Ese sería el modelo de regresión que tenemos junto con las incertidumbres estándar de cada uno de los parámetros del sistema. ¿Se acuerdan que en análisis de incertidumbre lo veíamos solo para una X? Ahora podemos extender a una cantidad de variables X determinada básicamente el modelo de regresión. ¿Cómo andamos hasta aquí, chicos? Está bien. ¿Qué más es importante calcular aquí? Bueno, vamos a ver este caso. Supongamos que usted quiere obtener el valor predicho cuando X1 vale 84 grados Celsius y X2 10 kilogramos por hora, con su respectiva incertidumbre expandida. Entonces, vamos a definir este primer vector. El primer vector, que es el X sub 0, le puse prima para no tener que ponerlo vertical, ¿verdad? Va en el horizontal, le puse el prima transpuesto. Corresponde a 1, X1 y X2, 84 y 10, ahí está el vector. Voy a tomar estos dos valores de X1 y X2, los sustituyo en el modelo de regresión y me va a dar la viscosidad. Yo sé que me faltan las unidades, son centistocks, ya las vamos a poner. Si me faltan las unidades, hay que quede grabado. Pero ahí tengo el valor predicho. Y esta ecuación yo se las había dado para poder calcular la incertidumbre estándar. Por razones de tiempo no voy a ponerme a calcular todo esto, pero lo pueden hacer con álgebra matricial, ¿verdad? Básicamente es tomar este vector, esta inversa ya ustedes la tienen, y este vector que está aquí es en columna, desarrollan este producto, va a dar 0,1363, sumamos la varianza, ¿verdad? Sumamos 1, multiplicamos por la varianza y nos va a dar 17,4 en unidades de centistocks también la incertidumbre estándar. Digamos, el factor de cobertura que uso para calcular la incertidumbre expandida es la T de student al 95,45% con 13 grados de libertad que me da 2,21. Esto lo sacan de la tabla de la GUM, de la T de student o de la función que ustedes tienen para la GUM. Reportamos con dos cifras significativas, da 39 y ahora sí, ya coloco las unidades. Estos son los centistocks, serían 10 a la menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema internacional no hay una unidad para medir viscosidad, ¿verdad? Se llama viscosidad cinemática. En el CGS sí, no es que lo quiera defender, pero bueno, el CGS tiene unidad de aceleración, el GAL, tiene unidad de viscosidad cinemática, el stock, pero el SI no lo tiene, entonces usamos esta notación, 10 a la menos 6 metros sobre segundo cuadrado. Escrito en forma correcta, aquí con dos cifras significativas, este es el valor que me predice a mí el modelo de regresión, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Ven qué bonito? Con un modelo de regresión, yo puedo predecir en función de dos parámetros cuál es el valor que espero de respuesta con el modelo de regresión. Esto es mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Puedo calcular el estadístico R cuadrado, ¿verdad? Yo, obviamente, utilizo las ecuaciones que ya yo les di, ¿verdad? Esto sería bueno que lo programaran para que lo repasen, ¿verdad? Ya tenemos el N y P y el R cuadrado ajustado. Vean que el R cuadrado ajustado es un poquito menos que el R cuadrado. No estamos tan mal porque dan muy similares. El problema sería, pues, que tal vez uno de ellos de extremadamente mayor que el otro, porque ahí sí estaríamos metiendo más variables de las que realmente son importantes en el sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos da la idea de que el modelo de predicción no anda mal, es un buen modelo de predicción, ¿verdad?
Y por último, el R cuadrado de predicción. El R cuadrado de predicción sí requiere un poquito más de trabajo, porque hay que calcular la matriz H gorro. Ya tengo X, ya tengo la inversa, tengo X transpuesta Y, desarrollo esto. Esta matriz, chicos, es grandísima porque es de 16 por 16. Yo pongo solo una parte de la matriz porque no me cabe en toda la presentación. Luego, con los residuales y los elementos diagonales de esta matriz, ¿ves? El 0,3495, el 0,1025, etcétera, el 0,1767, hasta el 0,1556, y utilizando los respectivos residuales, determino el PRES, y con el PRES y el SST tengo el R cuadrado de predicción, que es un poco más bajo. Me da 0,8907, y eso lo que me dice a mí es la capacidad del modelo de poder predecir un valor a futuro. Vea qué interesante la regresión. En la regresión yo no he medido nada y sin embargo me permite calcular, me permite determinar cuál es la calidad del valor que yo no he medido. O sea, no he hecho el experimento y ya puedo saber cuál es la calidad de ese valor que yo tengo en este modelo, porque yo podría comparar varios modelos de predicción, ¿verdad? Muy bien. Con eso sería bueno también, y se los dejo ahí como asignación adicional, hacer esto en Excel, que utilicen cualquier programa. ¿Qué programa utilizan ustedes para analizar datos en DOI? Python, Minitab. Eso, sí, ustedes son hijos de Minitab, ¿eh? Está bien, usamos Minitab. Si alguno de ustedes tiene la inquietud, hay add-ins para Excel muy buenos y para incluso software libre que ustedes pueden utilizar. Y esto es más o menos la salida que les va a dar a ustedes un programa similar al Minitab, ¿verdad? Este no es Minitab, es un programa más viejo, pero igual ya da lo mismo. Nos va a dar a nosotros el modelo de regresión, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Nos va a dar a nosotros los predictores, digamos, en función de los predictores, que estas son las variables, digamos, la constante, el predictor o el parámetro de temperatura y el de velocidad de alimentación, los coeficientes, las desviaciones estándar que tenemos aquí. Nos va a dar a nosotros los valores del R cuadrado ajustado y el R cuadrado. Nos va a dar a nosotros la desviación estándar también de los residuales. Nos da a nosotros aquí también estos valores de P, que sobre todo están asociados al hecho de si esos coeficientes son relevantes o no para el modelo de regresión. Si usted tiene un P pequeño, significa que tu coeficiente es muy relevante. Nos va a dar a nosotros el análisis de varianza. No sé si esto ustedes lo interpretaron en DOE, pero cuando usted hace una regresión, siempre es importante dentro de la regresión comprender esto, ¿verdad? Al ser este un valor muy alto, 82.5 y un P muy bajo, significa que el modelo de regresión es bueno, que básicamente las variables que nosotros estamos incluyendo dentro de la regresión son relevantes, ¿verdad? Los residuales, y tenemos además de la suma básicamente de cuadrados. Entonces, ¿qué es importante aquí? Interpretar adecuadamente los resultados que te va a dar cualquier salida del programa. Y bueno, ya para ir terminando, podríamos calcular y analizar los residuales del modelo. Tenemos el valor predicho por la ecuación, el valor observado y el residual. ¿Verdad? Ahí están los residuales. Estos residuales podemos estandarizarlos o podemos estudiantizarlos, ¿ok? ¿Qué significa estandarizarlo? Es agarrar cada residual y dividirlo entre la desviación estándar que nosotros obtuvimos. Eso, la desviación estándar de los residuales de 1636, la que estuvimos calculando. Eso nos da a nosotros una escalada del residual, dándonos una idea de qué calidad de residuales tenemos. Mientras los residuales no superen 3 o disminuyan de menos 3, andan bien. El estudiantizado lo que hace es calcular o escalar de una manera más precisa los residuales. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre escalar valores muy cercanos al centro de nuestro, digamos, de nuestro intervalo de trabajo, que en los extremos. Entonces, los residuales estudiantizados se parecen, son muy similares, pero son valores mucho más precisos a nivel de interpretación. Yo recomiendo utilizar los estudiantizados cuando usted quiere hacer ya un estudio pues un poquito más serio, ¿verdad? Usted puede graficar estos residuales, vean que la línea del 0 está aquí.
¿Cómo ven estos residuales? Buenos, malos, más o menos. Están bastante bien, ¿verdad? Tenemos un comportamiento aleatorio, significa que podemos pensar que es un buen experimento, ¿verdad? Hay formas de ver que ese comportamiento sea bueno, ustedes pueden tirar una recta de mejor ajuste, ¿verdad? Y determinarlos. ¿Está bien? ¿Cómo andamos hasta aquí, chicos, con esto? Yo les voy a pedir que este ejercicio lo revisen. En la tarea 2 voy a incluir un ejercicio que ustedes tienen que hacer esto mismo con otros modelos, ¿verdad? Para la próxima lección vamos a ver lo que se llaman los supuestos de Gauss-Markov. No sé si ustedes vieron en DOE lo que se llama el teorema de Gauss-Markov. ¿Vieron eso para regresión? Sí, sí vieron regresión en DOE. Bueno, tuvieron que haber visto eso. ¿Cómo? En prueba fue. Ah, bueno, está bien. Sí, entonces vamos a ver los supuestos de Gauss-Markov y con eso terminaríamos lo que son mínimos cuadrados ordinarios. Sí. ¿Alguna forma de cuantificar esa aleatoriedad? Lo que hace es tirar una recta de ajuste y lo que haces con esa recta de ajuste es ver que tu pendiente sea 0, ¿verdad? Porque cuando usted tira aquí la recta de ajuste, va a rayar aquí, así, medio mal hecho, ¿eh? Usted tira una recta. Entonces usted tira una recta de ajuste, va a ser un mx más b. Entonces determina el valor de m. Si su m, por ejemplo, es 0, por decir algo, 112, y aquí son 11, 24, ¿qué significa? Que es 0,11 con incertidumbre de más o menos 0,24, y probablemente no se distingue un 0 de un 0,11. Entonces usted puede decir que ese comportamiento es aleatorio. Eso es una forma objetiva de poder determinar esa aleatoriedad. Utilizamos el método de mínimos cuadrados para verificar que el método de mínimos cuadrados está bien. Sí. Sí, eso suena raro, ¿verdad? Hay cosas dentro de la estadística, por ejemplo, cuando usted hace estabilización de varianza, ustedes no hicieron eso, cuando cambia. Usted utiliza el método de mínimos cuadrados para encontrar la forma que va a tener la varianza que usted no sabe para el método de mínimos cuadrados, como recursivo, ¿verdad? Esto es como una aproximación más a un segundo orden, Derek, pero digamos que ese tipo de cosas se permiten dentro de la estadística. Sí, sí, hay un punto donde la experiencia te permite hacer este tipo de cosas. La próxima sesión, chicos, vamos a estar viendo supuestos de Gauss-Markov y el método de mínimos cuadrados ponderados. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por su paciencia. Nos estaremos viendo el jueves.